Vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Perdón. Señor, te estamos muy agradecidos por poder estar reunidos aquí esta mañana. Gracias, Dios, por este medio que nos permite compartir tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que lo que vamos a compartir el día de hoy sea de profunda bendición para nuestras vidas, que podamos asimilar, Señor, entender, sembrar en nuestro corazón lo que tú quieres para nuestras vidas, Dios. Esto que hemos estado compartiendo, Dios, cada domingo, pues es tan vital, tan importante, Dios, en nuestras vidas, en el mundo, Dios, este proyecto extraordinario y maravilloso que tú dejaste en el matrimonio y en la familia, pues es vital en nuestras vidas, Dios. Danos la gracia de entenderlo, Dios, en primer lugar. Danos la gracia de salir de la ignorancia y del error. Y sobre todo, Padre, danos un corazón dispuesto, un corazón dócil, que te quiera seguir, que crea en ti, que crea en tu fidelidad, Señor, en que tú eres fiel, y que tú puedas desarrollar en nosotros esta cualidad de tu carácter, Dios. Esta integridad y esta fidelidad y esta fe que finalmente son necesarias, Dios, para seguir adelante en el proyecto que tú tienes para nuestras vidas. Bendice este tiempo, Jesús, bendice este tiempo, Dios. Todo esto te lo pedimos confiando, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y tu amado Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es que estaba usando de la cámara, estaba usando el micrófono de la cámara y lo cambié al micrófono de la computadora. No sé por qué la cámara, perdón, este, no sé por qué la cámara la acabo de reconfigurar. A lo mejor es eso, que no está bien configurada para sonido, sino nada más la configuré para la imagen. Pero bueno, pues vamos a continuar el día de hoy. Hoy estaba precisamente pensando y se los comparto perdón, esta importancia, porque no se han preguntado por qué Dios nos está hablando de este tema ahora. ¿Por qué Dios está hablándonos del matrimonio, está hablándonos de la familia, está hablándonos de todo lo que tiene que ver con este proyecto? Bueno, no todo, no hemos entrado a muchísimos temas. Es un tema tan vasto, tan extenso, que solamente el otro día platicando con unas personas respecto a una duda que tenían, que ese es otro tema que algún día vamos a abordar, cómo llegamos a Cristo, porque pues algunos llegamos solteros después de un trayecto de muchas heridas recibidas y muchas heridas infringidas y muchas experiencias equivocadas y malas. Y otros llegan después de una experiencia matrimonial, después de haberse divorciado, después de haberse separado. Otros llegan viudos, viudas, en fin, hay una variedad de situaciones en las que una persona puede llegar a Cristo en relación con este tema, que al final del día, pues lo que nos ayudan son los principios para entender cómo una persona que ha pasado por situaciones complicadas en sus relaciones matrimoniales o llega, perdón, como soltero a Cristo, puede buscar a Dios para que Él pueda concretar precisamente este proyecto extraordinario que es el matrimonio. Hoy leía la parte de los discípulos cuando Jesús explica que solamente existe
una causal de divorcio, que es esta palabra que en algún rato más voy a aclarar, es cuando él dice que solamente por esa razón y no incluye el adulterio para el divorcio, los discípulos dicen, híjole, oye, pues esto está muy complicado, pues ¿quién va a querer casarse si no se puede divorciar? Entonces, este, me impresiona que no hemos cambiado nada de los discípulos de Jesús. Y además eso implica algo muy importante que hoy también estaba pensando, implica que para casarte tienes que estar preparado y tienes que saber a qué vas. Eso es algo muy, muy importante. No puedes entrar a este proyecto con los ojos cerrados. Y eso implica otras cosas que probablemente mencionemos el día de hoy. Eso implica que hay un trabajo en el hogar, en la casa, en los niños, desde pequeños, para presentar este proyecto de matrimonio, no solamente con la instrucción y los principios que todos podemos manejar. O sea, podemos salir del desconocimiento y de la ignorancia muy fácilmente, solamente leyendo y creyendo. Así podemos salir de la ignorancia, que es uno de los factores más impresionantes y más impactantes que nosotros podamos experimentar de lo que vemos en el deterioro de la sociedad. Perdón, cuánta ignorancia hay en relación a Dios, a su palabra, al proyecto, a la fe, al amor, cuánta ignorancia hay. Y esto es realmente impresionante, porque la ignorancia, cuando Jesús habló, perdón, de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando no solamente de la ignorancia, sino del error. Y eso es lo que a final de cuentas hay que evitar en el desarrollo de los niños, de los jóvenes, que se siembre en su corazón el error y que esto los determine para el fracaso. Y bueno, llegando a ese punto en el que finalmente creo que quienes se casan desde el punto de vista de Dios tienen que saber realmente a qué van y tienen que estar preparados por Dios. Y creo que todos nos podemos imaginar el trabajo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón para que el orgullo no sea un ingrediente en la relación matrimonial, para que la soberbia no sea un ingrediente en la relación matrimonial, para que el enojo no sea un ingrediente en la relación matrimonial. Y Dios tiene que ir preparando nuestro corazón y tiene que ir trabajando para estar listos para ese momento. Es muy difícil, hay una frase que me impresiona mucho que dice que tú no puedes fabricar la munición, no puedes fabricar las balas en la trinchera. O sea, no puedes fabricar las balas en la trinchera cuando estás en guerra. Y esto es algo que realmente nos debe impresionar. Y yo sé que probablemente algunos de ustedes tendrán hijos pequeños a quienes puedan influir y otros no tan pequeños que también pueden influir y otros que a lo mejor ya están casados que también pueden influir, y ese es el plan. Ese es el plan, que puedan influir a sus hijos de la edad que sean en la verdad de Dios, realmente en el propósito de Dios, en este proyecto tan importante. Porque hoy pensaba, ¿por qué Dios está hablándonos o por qué estamos estudiando este tema ahora? Y es solamente voltear a ver lo que está pasando en nuestro alrededor con los jóvenes. Hablamos ampliamente y dimos estadísticas, números, y podríamos ir al infinito y más allá con otros números y otros datos. Pero no necesitamos ver más allá del círculo cercano que tenemos. ¿Cuántas personas a tu alrededor
están divorciadas? ¿Cuántos jóvenes a tu alrededor ya no quieren casarse? ¿Cuántos jóvenes a tu alrededor no están confundidos con su género, con su rol? ¿Cuántos no están desviados? ¿Cuántos no están influidos? ¿Cuántos ahora toleran lo intolerable y lo ven tan normal y lo promueven y lo propagan como si fuera lo más normal, como si para eso hubiéramos sido diseñados por Dios? Y todo eso tiene un impacto en nuestro país, primero en nuestra familia, después en nuestro círculo cercano de parientes, después en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, y finalmente va teniendo un impacto que se extiende a la sociedad. Y la célula de la sociedad, de una sociedad sana, es la estructura de la familia. Y es la estructura de la familia diseñada, planeada por Dios, porque es la única manera en la que funciona, planeada por Dios. Él es el autor. Él es no solamente el autor, sino el consumador de este proyecto. Sin Dios es imposible que un matrimonio funcione. Imposible. Sin Dios es imposible que una familia funcione. Sin Dios es imposible que los niños crezcan sanos emocional, psicológica, espiritual y físicamente. O sea, estamos hablando de algo que trasciende mucho más allá de lo que pudiéramos pensar. Oye, sí, yo puedo instruir a mi hijo y desde pequeño y poner este proyecto delante de sus ojos y hacer que brille un matrimonio y una familia feliz. Y sí lo puedo hacer. ¿Se lo puedo decir? No, puedo elaborar un discurso maravilloso sobre el tema, pero si mi vida no refleja esos principios, y si mi matrimonio no es lo que yo le estoy diciendo a mi hijo que debe ser, y si yo no sigo los principios que le digo a mi hijo que tiene que seguir, solamente estoy haciéndole daño. Entonces va de por medio nuestra vida, va de por medio. El otro día pensaba algo que es muy importante. ¿Por qué Dios en algunos matrimonios o en algunos casos, en algunas vidas, Él permite que nazcan niños con defectos físicos? ¿Por qué Dios permite que haya síndrome de Down? ¿O por qué Dios permite que haya autismo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Bueno, en primer lugar, esto no fue el plan de Dios, jamás lo fue, ni lo será. Todas estas deformaciones y todas estas taras con las que los niños pueden nacer, finalmente son producto de que la naturaleza humana fisiológicamente fue afectada por el pecado. Esa es la razón. Pero sabemos que nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Y sabes, llegaba a una conclusión que creo que es algo que es fundamental también en el momento en el que tú decides amar a alguien. Y creo que cuando esto sucede, cuando Dios permite que estos niños lleguen de esa manera, está dándole porque a muchos de estos niños no son ni siquiera conscientes de sus propios defectos o de sus propias limitaciones. Entonces esto es una situación que se desarrolla para los papás. ¿Por qué Dios lo permite? Y voy a ser muy directo y muy claro en el tema. Para enseñar a amar a los papás.
para eso lo permite. Para que los papás puedan aprender a amar. ¿Sabes qué es amar en términos muy directos, muy claros, muy concisos y muy objetivos? Amar es olvidarte de ti y concentrarte en el amado, para su bendición. Para su bendición desde el punto de vista de Dios. No para cumplir sus caprichos equivocados o sus deseos equivocados en el caso de los padres, sino para moverlos hacia el bien. Y yo pensaba también, digo, en el matrimonio suceden muchas cosas. Es una vida juntos. Y hay quien no se casa poniendo los ojos en el lugar correcto o en el aspecto correcto de lo que realmente debe ser una relación matrimonial. Muchas personas, muchas, se dejan atraer por el físico y por habilidades. No sé, se me ocurre pensar que un músico se enamora de una violinista extraordinaria por su facultad le llama la atención por su facultad para tocar el violín o lo que sea que esta persona tenga como habilidad, ¿no? Y me preguntaba precisamente en este tema del amor y en el compromiso y el pacto que debe existir en el matrimonio, ¿qué pasaría si esa persona que era hermosísima o guapísimo finalmente sufre un accidente y es desfigurado porque estuvo en un incendio? ¿Qué va a pasar con eso que estaba fundamentando el matrimonio? ¿O qué va a pasar con esa persona que ya no puede voltear a ver a los ojos a la persona con la que se casó porque está deforme? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Realmente ahí está el amor? ¿Existe el amor? ¿O el amor o no era amor? ¿O qué era? ¿Qué va a pasar cuando una persona tenga un accidente y quede en silla de ruedas para el resto de su vida, dependiente del otro? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento los judíos tenían un principio muy, muy valioso en este tema. Yo no sé por qué incluían en el cuidado que un hombre debía tener por su esposa si ella se volvía loca. Yo no sé por qué lo incluyeron, pero lo mencionan diciendo que si la esposa se vuelve loca, el esposo no debe abandonarla. Y si el esposo se vuelve loco, la esposa no debe abandonarlo. Entonces te das cuenta de que no estamos hablando de algo que no sea trascendente. O sea, el cuidado que Dios ha planeado que tú tengas por la persona con la que te casaste es único. Es único, es el cuidado de una vida. Y es el proyecto para toda la vida. O sea, de ese tamaño y de esa trascendencia es este proyecto matrimonio. Y no estamos incluyendo aquí a los hijos. Estamos incluyendo solamente la relación. Porque Jesús en el pasaje que estamos estudiando está hablando del adulterio como algo que se debe evitar. Está levantando la fidelidad en la relación matrimonial como la estructura fundamental que se debe guardar en la relación matrimonial. Y hemos visto a lo largo de estos estudios, la semana pasada llegamos al penúltimo, ¿cómo decirlo? Estudiamos la penúltima forma en la que una persona puede ser infiel. Llegamos hasta esta infidelidad imaginaria en la mente. Y pues revisando todo esto y viendo las posibilidades que hoy se abren para que una persona pueda desarrollar esta actitud de infidelidad en el matrimonio, pues es lo más fácil.
Lo más difícil es no hacerlo. Y sabes, hemos sido llamados por Dios no a hacerlo fácil, sino lo correcto. No hacerlo fácil, sino lo bueno. No hacerlo fácil, sino lo que bendice. Y para todo eso se necesita gracia, se necesita fe, se necesita carácter, se necesita dominio propio, se necesita decisión. Y también leí una frase que me impresionó hoy en la mañana, que dice que el hombre puede vivir en el error por dos razones. Lo que comentaba hace un rato, por ignorancia, por desconocimiento o por la dureza del corazón. Y entonces me acordé de este pasaje donde está en Mateo 19, del 1 al 6, donde Jesús es tentado por estos fariseos que en algún momento comentamos el contexto cultural que Jesús está viviendo en ese momento en relación con el tema del matrimonio y el divorcio. Había dos escuelas de rabinos que enseñaban cosas distintas. Una de ellas era de un hombre que se llamaba Simei. Él establecía que la única causa de divorcio era precisamente el adulterio. Y el otro, que se llamaba Geliel, era un hombre que era un rabino que decía que por cualquier causa que no le agradara al hombre podría darle carta de divorcio a su esposa. Se podría divorciar pues porque había encontrado a alguien más atractiva o porque le había puesto demasiada sal a la sopa, o sea, cosas verdaderamente ridículas, pero que le daban al hombre la posibilidad de desechar prácticamente a su esposa por cualquier causa. Entonces están tentando a Jesús cuando le preguntan acerca del divorcio. Y entonces él dice, si quieres vamos a leerlo, Enrique, Mateo 19 del 1 al 6, por favor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sigue lejos, por favor, Enrique, hasta el 9, por favor. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjate, aquí es donde los discípulos le dicen, oye, si esto es así, qué bárbaro, está muy complicado. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, no, bueno, de verdad que no hemos cambiado mucho, la verdad. Pero bueno, aquí el punto importante es, les decía, que el hombre puede vivir en el error por dos razones. Una, por ignorancia, que esa se resuelve muy fácilmente cuando Dios plantea la verdad y le da al hombre la oportunidad de creer la verdad. O por la dureza del corazón, como leímos ahorita. ¿Por qué Dios permitió que Moisés diera esa concesión a los judíos
de una carta de divorcio. Y Jesús le dice, pues sí, lo hizo porque era un verdadero desastre lo que estaban haciendo con toda la estructura familiar en la sociedad de los judíos. Entonces tuvo que hacer esa concesión, tuvo que regular el divorcio para poder defender la estructura, la estructura familiar y el matrimonio. Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, ¿qué implica la dureza de corazón? Ok, por un lado está la ignorancia. Sí, podemos ser ignorantes hasta el día en el que Dios nos habla con la verdad. Pero la dureza de corazón llega cuando, escuchando la verdad, no la queremos seguir. Ahí es donde el corazón comienza a endurecerse. Y ese es realmente el peligro más, híjole, el peligro más grande para un creyente es acostumbrarse a oír la voz de Dios y no obedecer. Ese es el peligro más grande para un creyente. ¿Sabes? Dios nos saca de la oscuridad y nos coloca en la luz. Cuando Él entra a vivir a nuestro corazón, se enciende una luz que empieza a iluminar nuestra vida y que empieza a traer el discernimiento y la percepción acerca de lo que somos y vivimos. Es Dios el que lo hace desde dentro del corazón. Si seguimos esa luz, entonces todo eso va a ser más iluminado y más iluminado, como dice el pasaje, hasta que el día es perfecto. Así es la vida del creyente, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Llega un momento en el que Dios nos da ese discernimiento completo de la verdad para seguirla. Pero cuando no la seguimos, es como si en lugar de caminar hacia la luz le diéramos la espalda y camináramos hacia la oscuridad y nos alejáramos de la luz. Esa luz deja de ayudarnos a discernir, porque ya no estamos en la luz, como dice Primera de Juan. El peligro de no seguir el principio, de no establecer la verdad y llevarla a la vida práctica, creerla y llevarla a la vida práctica y vivir en ella, el peligro de no hacerlo es endurecer el corazón. Entonces el hombre solamente tiene dos problemas. Primero, ignorancia, pero cuando sale de la ignorancia y decide no creer y decide no obedecer y decide no seguir a Cristo, entonces su corazón se endurece. Y sabes, para la dureza del corazón, Dios, gracias Señor, Dios tiene martillos. Y va a trabajar en nuestro corazón para martillar y martillar hasta quebrar ese corazón endurecido. Y yo no sé qué tenga que pasar, o yo no sé qué pueda Dios permitir en nuestra vida para llegar a ese punto, cuando en realidad el ideal de Dios es bienaventurados los mansos, los dóciles, los que están de acuerdo con la voluntad de Dios y la siguen, porque ellos recibirán el plan de Dios para sus vidas como herencia. Dios no puede guiar a una persona que no es dócil a su palabra, ni que reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Y eso es lo que nos hace madurar y es lo que nos hace crecer, y además eso es lo que hace desarrollar la vida de Cristo en nosotros, que es la única que satisface, la única que llena, la única que rebosa y llena de gozo al creyente, es la vida de Cristo. Entonces, volviendo al punto, este asunto de por qué estamos en este tema, es porque hoy por hoy Dios quiere que seamos un impacto en este mundo. Siempre lo ha querido. Pero estamos hablando de este tema, que hoy por hoy está tan afectado, tan contaminado
tan atacado y la única manera de defenderlo es viviendo en los principios de Dios. Es la única manera, no hay otra forma. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por nuestra casa. Pero bueno, ya me fui, quién sabe hasta dónde. Tenemos que regresar al tema de la manera de infidelidad que nos falta, que es, híjole, es una de las más fuertes, caray. Ya vimos la física, vimos la emocional, vimos la cibernética, vimos el micro-cheating, esta micro-infidelidad, vimos la infidelidad financiera y finalmente la semana pasada vimos la infidelidad por venganza y la infidelidad en la mente, en las fantasías de la mente. Y hoy vamos a hablar de esta infidelidad que es, creo yo, tiene que ver mucho con muchas cosas de tipo emocional y la historia particular de cada persona, pero esta infidelidad es la infidelidad serial o la infidelidad habitual. Esto es algo de verdad muy serio. Yo difícilmente creo que un creyente pueda involucrarse en una situación así. De verdad lo veo muy complicado. Yo creo que casi imposible que un creyente pueda involucrarse en este tipo de infidelidad. Esto implica prácticamente algo de lo que preguntaba Gloria y Carlos la semana pasada, de esta palabra, que hoy vamos a hablar un poco de eso, que Jesús establece como única causal de divorcio. No es la palabra, ahorita les digo, en griego, la palabra que se usa para decir adulterio es moicheia. Esta es la palabra adulterio en griego, y la palabra que utiliza Jesús para decir cuál es la causa de divorcio, la única que puede ser aceptable, es porneia. Entonces son dos palabras distintas. Él no está hablando del adulterio, pero está hablando de porneia, que es una palabra que describe afecciones, desviaciones y perversiones orientadas hacia el sexo, muy, muy destructivas, muy dañinas, en las que Él es la única salvedad que Jesús hace para poderse divorciar. Él hace esta aclaración. No es el adulterio, no es la palabra mocheía, es la palabra porneía la que Él está utilizando en esto. Esto tiene que ver mucho con esta infidelidad, la infidelidad serial, porque está relacionada directamente con la promiscuidad, es decir, con alguien que indiscriminadamente tiene relaciones con muchas personas. Y sabes, esto es, híjole, aquí estamos ante una de las adicciones más destructivas y más dañinas que un ser humano puede experimentar. Sí, evidentemente que hay adicciones en las que el cuerpo puede involucrarse, como todas las adicciones a las drogas, pero las adicciones a este tipo de situaciones son verdaderamente catastróficas. Emocional, psicológica, bueno, no hablamos de la espiritual porque, les repito, yo creo que esto no puede ser para alguien que es creyente. Estamos hablando de personas con un perfil muy complicado en sus historias, que influye muchísimo. Claro, influye mucho el ambiente del hogar, desde la niñez, desde la adolescencia. También influye mucho el temperamento y el carácter de la persona. Pero, ¿qué causa que una persona
se vuelva adicta a esto, de tal manera que no pueda frenarlo y que vaya de una persona a otra, y que vaya de una infidelidad a otra, como regresando a lo mismo y regresando a lo mismo. Y pues lo que realmente sucede en el corazón de estas personas es que están buscando a través de este tipo de conductas atención y afirmación. Eso implica, por eso hablaba hace rato de la importancia de lo que se siembra en el corazón de los niños, en el corazón de los jóvenes, y la forma en la que los padres están atentos a suplir las necesidades emocionales de sus hijos. Y por eso hablaba del amor que piensa en el amado antes de pensar en sí mismo, y en las necesidades del amado antes de pensar en sí mismo. Porque esto realmente es el punto. Las personas que tienen este problema es porque están buscando atención y están buscando afirmación de alguna manera en esta cadena de relaciones que ni siquiera tienen una proyección emocional profunda. Son personas que tienen baja autoestima y que a través de este tipo de conductas se van afirmando o tratan de afirmarse como valiosas. Son personas que tienen un vacío emocional, bueno, un abismo les queda chiquito. Y son personas que confunden el deseo con el afecto. Son personas que tienen miedo al compromiso. Son personas a las que la atención personal, la atención temporal de otra persona les gratifica y les hace sentir que son valiosos. Todo eso tiene un fondo. No quiero meterme en psicología porque no es el punto. El punto es qué busca una persona cuando se relaciona con muchas personas en este plan, en este terreno, en esta área. ¿Y qué busca una persona casada cuando se entrega a este tipo de conductas? Y sabes, esto de verdad es impresionante. Por supuesto que de Dios no podemos hablar. No hay dirección moral, no hay dirección espiritual. Se busca solamente suplir una necesidad emocional y una necesidad de contacto con alguien de una manera equivocada. Evidentemente que hay una falta de dominio propio. Y evidentemente que volvemos al punto, hay una profunda ignorancia o una dureza de corazón. O no se sabe realmente el principio, o sabiéndolo se resiste a la entrega. Este es realmente lo que finalmente puede afectar a una persona en este tema. Y bueno, ¿cómo afecta esto a la relación matrimonial? Pues de una manera absoluta. La persona que se conduce así tiene que mentir, evidentemente, tiene que manipular, evidentemente, y la persona que vive así, por supuesto que no tiene la más mínima idea de lo que implica el arrepentimiento. Entonces estamos hablando de un problema terrible, de una adicción como pocas se pueden dar en la vida de un ser humano. Así es. Para el que está esclavo en esta adicción, el único remedio, es convertirse y entregar su vida a Cristo. Y si por alguna extraña razón y por alguna situación que
podría suceder, existiera por ahí algún creyente, que yo sigo dudándolo fuertemente, que pudiera caer en este problema, lo que finalmente tiene que hacer es entregar su vida. Yo no creo, la verdad, que un creyente pueda vivir así. No lo creo. No. Yo dudaría muchísimo de su salvación. Muchísimo de su salvación. Así que bueno, cuando llegamos, si quieres por favor leer, Enrique, el pasaje de Mateo 5, del 27 al 32, por favor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Así es, así que bajo estos principios que Jesús está estableciendo aquí, lo que sería como la solución para una persona que está en esta condición sería concentrarse para... Mira, no es que en una relación tú no puedas encontrar algo que necesites en la relación matrimonial. La persona con la que estás casado es la fuente de satisfacción de tu vida, en todos sentidos. Y en este sentido, pues mucho más, es mucho más evidente. Así que, ¿qué es lo que una persona tiene que desechar de su vida? Como dice Jesús, córtalo para que realmente no sea esta carnada en el anzuelo que te lleve a caer, porque eso es lo que Jesús está planteando. Hay situaciones, hay circunstancias que son como carnadas en anzuelos. Dice Jesús, debes evitarlo, tienes que cortarlo, ni siquiera te acerques. Así que lo primero que una persona tendría que hacer es entregar su vida a Cristo y rendirse por completo. No hay manera en que algo tan profundo como este tipo de adicción pueda resolverse de otra forma. No existe. Toda la atención, toda la valoración, toda la satisfacción emocional debe buscarse en la persona con la que te casaste. Y no estoy hablando de a ver qué puedes obtener de la relación. Estoy hablando de a ver qué vas a dar en la relación. Porque lo que satisface no es lo que recibes, sino lo que das. Eso es lo que verdaderamente satisface. Y ahí es donde realmente tenemos que concentrarnos. Volvemos al proverbio. Bebe el agua de tu propia cisterna. No desperdicies las fuentes por las calles. Alégrate con la mujer de tu juventud. Todo eso está ahí para que realmente entendamos cómo cerrar filas ante toda esta situación. ¿Sabes qué también puede influir en este tipo de infidelidad? La facilidad con la que puedes relacionarte en ese sentido con cualquier persona, en cualquier contexto, en cualquier momento.
Esto es impresionante. ¿Sabes que una mirada puede cambiar una relación en un instante? Creo que sí lo sabes. Una mirada. Y cada día es más fácil involucrarse con personas en todos los contextos en los que nos movemos. ¿Qué es lo que una persona tiene que buscar en su relación matrimonial? Precisamente el propósito de Dios, pero debe permitir que Dios reblandezca su corazón y no endurecerse a los principios y cerrar todas las posibilidades de escapar de los principios de Dios. Solo el dominio propio producido por la llenura del Espíritu Santo puede alcanzar tan altos estándares de una vida en un ser humano. Solo la llenura del Espíritu Santo puede conducirlo al desarrollo de una vida plena y satisfactoria en la relación matrimonial. Como te darás cuenta, todo vuelve a depender de Dios. Y todo vuelve a depender, todo mueve al creyente a la dependencia absoluta de Dios. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, los que reconocen que no pueden, porque entonces Dios les mostrará que Él sí puede. Lo único que Dios necesita es que nos rindamos a Él. ¿Qué debe hacer alguien así? Fortalecer los lazos emocionales profundos en la persona que se casó, con la persona que se casó. Ejercer la decisión de amar y de entregarse a la persona con la que se casó. Esos son los principios que salvaguardan la relación. Concentrar todo lo que somos como personas, seas hombre o seas mujer, concentrarlo en la persona con la que te casaste y buscar en esa fuente toda la satisfacción que necesitamos. Fortalece, alimenta y desarrolla tu compromiso matrimonial cada momento que tengas oportunidad. Invierte tu vida en tu esposo o en tu esposa y Dios hará de tu matrimonio lo que Él prometió. Sigue los principios con los que Dios diseñó el proyecto. Cierra filas, fortalece los principios. Ese es el plan de Dios. Que tu matrimonio sea un testimonio de Cristo. Ese es el plan de Dios. Que sí, que hay contextos difíciles, contextos diferentes, sí los hay, pero también tienes voluntad, también tienes decisión, también tienes un alma que cuidar, también tienes tu propia relación con el Señor, también Dios tiene un plan para ti, estés en la condición que estés, divorciado, separado, viudo, no sé, como la mujer samaritana, 5 maridos o 5 esposas, no importa. Si ya llegaste a Cristo, Él tiene un plan. Si ya llegaste a Cristo, es porque puede tomar tu vida y construir algo extraordinario y maravilloso y profundamente satisfactorio para ti. No importa la condición. ¿Sabes? Realmente es muy importante que entendamos por dónde tenemos que empezar y qué es lo que realmente tenemos que hacer para influir, como les decía al principio. Estamos aquí para eso. ¿Cuál es la solución ante una avalancha de tanta destrucción moral en la que hoy estamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es testificar, ganar almas. Ahí está el proyecto de la campaña de fin de año. Ese es el propósito, esa es la manera en la que nosotros podemos influir. ¿Sabes? A veces oramos por México y por México y porque México y porque México.
Pero esto es lo que podemos hacer y esto es lo que necesitamos hacer. Compartir el Evangelio. Ganar a los perdidos para Cristo. Hay infinidad de testimonios cómo el Señor Jesucristo llegó a las vidas. Nosotros somos un testimonio de eso. Llegó a nuestras vidas en el borde, ya no digo en el borde, sino en el colapso de nuestras vidas, para ser restaurados y para ser transformados, y lo hizo. Y sigue haciéndolos, y sigue cambiándonos, y sigue transformándonos, porque esa es la solución. Solo Jesús, a través del nuevo nacimiento, puede curar las heridas, puede mitigar los golpes, solo logrando que las personas tengan la oportunidad de conocer a Cristo y le permitan cambiar sus vidas. Ese es el mejor método para rescatar del desastre no solo a las personas, sino a las familias enteras. Y solo Él puede dar la sabiduría necesaria para criar a los hijos con éxito. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, tantas veces les repito todos los domingos, oren por la campaña, oren por sus invitados, oren porque todo salga bien, oren hasta por el clima, porque no haya interrupciones de corriente eléctrica, porque funcione el sonido, porque funcione la pantalla, porque la gente vaya, porque Dios prepare los corazones, porque eso es lo que funciona y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ganar a los perdidos para Cristo. ¿Qué más podemos hacer? Ahí va. Evita que tus hijos sean educados con principios con los que no estás de acuerdo. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer para los que tienen niños chiquitos? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo tenga que ir a la escuela? Cuando tu hijo cumple a los 5, los 6, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a mandar a que la SEP los eduque? ¿Que la SEP les hable de los temas que tú como papá quieres hablarles? ¿De la forma en la que tú como creyente quieres instruir a tus hijos? Eso no lo va a hacer la SEP. Olvídalo. Hay un dicho que dice, mándale tus hijos al César y te va a regresar romanos. Mándale tus hijos a la SEP y te va a regresar desconocidos. ¿Cuál es la alternativa? Dios ha provisto la alternativa para la educación de los niños. Dios ha provisto la alternativa para que los niños sean instruidos sin ser contaminados con valores torcidos y con perversiones en las que están tratando de sembrar en sus corazones a los 9 años, a los 8 años. ¿Quién tiene el derecho, que no seas tú como papá, de sembrar en el corazón de tus hijos mentiras, errores y maldades? No se los entregues. Guarda a tus hijos de todo lo que este sistema educativo, entre comillas, quiere hacer con ellos. ¿Por qué hablarles de doctrina marxista, leninista, socialista a tus hijos cuando lo que tienen que hacer es ir a aprender matemáticas y geografía? ¿Por qué hablarles de sexualidad a los 9 años, en tercer año de primaria, hablarles de una sexualidad torcida y equivocada cuando van a aprender historia y español? ¿Por qué se meten en el aspecto espiritual y moral de la vida de los niños? ¿Qué derecho tienen de hacerlo? No tienen derecho de hacerlo. Y no los dejes hacerlo.
¿Que tienen que aprender matemáticas, geografía, historia y español? Sí, pero no por eso los van a contaminar. Hay un sistema, sí, hay un sistema cristiano. Hay un sistema que Dios proveyó, que nuestra iglesia tiene para los niños, para guardarlos, para que no sufran bullying, para que no sufran de acoso, para que no sufran de críticas, de juicios, de discriminación, para que no estén expuestos a las drogas, para que no estén expuestos a la inmoralidad, para que puedan ver a Cristo y para que sea sembrada la palabra de Dios en sus corazones. Ese sistema existe. Y ese sistema es el que funciona. Y ese sistema es el que nuestra iglesia sigue. Eso es lo que podemos hacer. Evitar que las nuevas generaciones que están bajo nuestra responsabilidad, que son nuestros hijos, los contamine un sistema que está orientado. ¿Sabes? Este dato ya se los había dado en algún momento. Somos más de 9,000 millones, casi 9,000 millones de habitantes en este planeta. ¿Y sabes cuántos determinan lo que se enseña en las escuelas, lo que se promueve en los sistemas educativos? ¿Sabes cuántas personas, y la mayoría de ellos ateos, son los que dirigen lo que los jóvenes y los niños reciben? Menos 100,000 personas. Y ellos determinan lo que los demás van a aprender, lo que los demás van a enseñar, lo que los sistemas educativos deben promover. No tienen derecho a meterse a tu casa y no tienen derecho a meterse con tus hijos. Así que ese es lo segundo que podemos hacer: salvaguardar el alma de los niños y de los jóvenes y enseñarles lo correcto y sembrar en sus corazones la palabra de Dios. ¿Qué más podemos hacer? Orar. Hay una frase de un hombre que ya les había compartido que se llamó Tennyson, y este hombre dijo: más cosas se han logrado por medio de la oración de lo que este mundo jamás hubiera soñado. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos millones de personas que estén orando, que oren, que le supliquen a Dios pidiéndole que cambie el corazón de este México, que cambie, que realmente, alguna vez lo comenté con ustedes, la única esperanza para este país no es ningún mexicano. La única esperanza para este país, y lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, porque estoy de acuerdo con la agenda, pero el personaje creo que deja mucho que desear, era Trump. ¿Sabes por qué? Porque lo que está haciendo es obligar al gobierno de México a combatir el narcotráfico y a combatir la corrupción, y a combatir el tráfico de fentanilo y a combatir a los narcotraficantes. Lo está obligando a hacer algo que el gobierno de México nunca hubiera hecho. Tenemos que orar. Trump no solamente fue respuesta de oración y Dios lo puso para gobernar Estados Unidos. Trump lo puso para influir a México. Dios lo puso para influir a México, para presionar al gobierno de México. Eso me queda clarísimo. No teníamos ninguna otra esperanza. Si Trump no estuviera en el poder en Estados Unidos y si Trump no estuviera forzando al gobierno de México a luchar contra el narcotráfico, no te puedo decir dónde estaríamos. No te puedo decir. No me lo imagino. Eso sí, todos
muy contentos, con los ojos cerrados, sin decir una sola palabra. Mira, si Dios, con un solo hombre, logró que una ciudad como Nínive, de 1 millón de habitantes, se arrepintiera, ¿por qué no puede hacer que con millones de creyentes o cientos de miles de creyentes en este país orando, Dios no puede hacer un milagro? Lo está haciendo, porque está haciendo que el gobierno vaya en contra de todo lo que tenía planeado hacer. Y sabes, bueno, ya no me voy a meter, voy a entrar en aspectos de, ¿cómo decirlo?, de opiniones personales que no están en el contexto de este mensaje. Yo no vine a hablar de lo que yo pienso, sino venimos a hablar de Dios y de los principios de Dios. Algún día nos reuniremos para platicar y ya les platicaré lo que pienso, pero ahorita no. Entonces, nuestro papel como sal y luz en este mundo es el cuarto elemento por el cual podemos nosotros influir y detener lo que está cerca de nosotros. Ese impacto que hay en nuestro entorno cuando una pareja de creyentes casados vive para Cristo y educa a su familia en los principios de Dios. Ese testimonio que jala a los que están perdidos, que es el amor de Cristo reflejado en las vidas de quienes deciden vivir para Él. Eso es ser la sal y eso es ser la luz del mundo. Viviendo para Cristo en amor, en gratitud hacia Cristo, en entrega y en obediencia, llevando a cabo la gran encomienda, compartir el Evangelio, ganar almas y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer. Ganar a los perdidos para Cristo, influir en el sistema de instrucción de los niños, orar y ser un testimonio de Jesús. Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna pregunta en relación con este tema. Nada más le voy a contestar a Carlos y a Gloria lo que me preguntaron la semana pasada y en relación con estas palabras en las que Jesús menciona la única causal de divorcio es por un problema de un desvío en este tema de la vida íntima de las personas, y implica tres perversiones muy, ¿cómo decirlo?, devastadoras en la vida de las personas. De por sí, la intimidad mal enfocada, la sexualidad mal enfocada es devastadora. Pero hablando de este tema, cuando Jesús utiliza esta palabra que es porneía, Él está hablando básicamente de tres. Está refiriendo a tres: incesto, prostitución y promiscuidad. Son las tres conductas por las cuales Jesús acepta que una persona se divorcie. Cuando su esposo o su esposa ha cometido un acto de incesto, que es una relación íntima entre parientes cercanos, y prostitución, cuando alguien se dedica a vender su cuerpo, y promiscuidad, lo que hemos compartido esta mañana, esta indiscriminada manera de involucrarse en la intimidad con muchas personas. Eso es lo que Jesús plantea como causal de divorcio, nada más. Y no incluye la palabra adulterio. Muy bien, pues si no hay dudas, preguntas.
Si no, pues vamos a dar gracias. Ángel, si quieres dar gracias, por favor. Sí, Jorge. Señor Dios, pues te damos gracias por la predicación de esta mañana, Señor. Como te hemos estado agradeciendo, gracias, Señor, porque a veces tu palabra es tan práctica, Dios, tus consejos son tan claros, Señor. Así esta mañana, Dios, te queremos suplicar, Señor, que estos principios pues queden bien grabados en nuestro corazón. Primeramente, Señor, pues en cada matrimonio aquí presente, Señor, tú libra pues a cada uno de los matrimonios en la iglesia, Dios, de el terrible problema de la infidelidad. Pero también te pedimos, Señor, por cada una de las vidas aquí presentes, cualquiera que sea nuestra situación, Señor, para que pues nos guardemos a tus principios en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, Señor. Y como decía Jorge hace un momento, Dios, finalmente, Dios, una sola cosa podrá cambiar la realidad de este país y de cualquier otra cosa, y es el Señor Jesús reinando en la vida de las personas, Señor. Te rogamos pues que los matrimonios aquí presentes y cada uno de nosotros podamos transmitir ese mensaje, pues primeramente en nuestra forma de vida, Dios, y en segundo lugar en nuestras palabras cuando tú abras esas puertas, Señor. Y justo pues te queremos pedir, Señor, por las puertas que ya están abiertas, Dios, las campañas que vienen. Te rogamos por las campañas en el Hotel Real del Sur, también en el reclusorio. Señor, te queremos pedir, Señor, pues primeramente, Dios, que tú quites todos los ataques, pues todo estorbo, todo impedimento que la gente pueda tener para ir. Señor, que nada les detenga a nuestros invitados, Dios. Te pedimos también que guardes los eventos, pues de errores, de fallas, de accidentes, Señor. Que el mensaje siempre sea sumamente claro de escucharse, Dios, y que nada pueda impedir que las personas escuchen, pues la verdad, Dios, tu verdad, y el plan de salvación para poderse reconciliar contigo, Señor. Prepara nuestros corazones, Dios, Padre, pues que no se quede nadie sin ser invitado, que estos lugares se llenen, Señor, y pues sean días de salvación, Señor. Sabemos que eso es lo único que realmente cambia la realidad, que es pues tú, Dios, gobernando el corazón de las personas, y Señor, pues que así sea primeramente en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo, si Dios no opina lo contrario, y ya saben, si opina lo contrario, pues nos vemos en el cielo. Que Dios los bendiga y nos dejamos de ver en 3, 2, 1.